Hola, buenas noches. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Habíamos tenido las últimas sesiones que hemos tenido que cancelar porque nos encontrábamos en urgencias y básicamente estábamos a punto de iniciar y cancelábamos o surgían eventos y bueno, tenemos este año acumulamos, ¿no?, mucha información precisamente de la estadística que estamos haciendo aquí en el Hospital Vitemédica. Estamos en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, y bueno, la clínica nuestra dentro del hospital se llama Pronatal y somos un grupo interdisciplinario porque coincidimos alrededor de 40 doctores de distintas especialidades que nos ayudamos de forma directa e indirecta en ver a los pacientes. Entonces, por eso es que damos gran parte de nuestro trabajo es de asesorar a las parejas de segundas opiniones sobre padecimientos diversos, incluso en hombres, mujeres, etc. Entonces, dentro de esta necesidad de entender más cómo la vida ha cambiado, hemos estado haciendo mucha estadística. Tenemos al investigador Carlos Durán, que ya lo he conocido previamente, que gracias a él pues, nos hemos impresionado de ver cómo cuando medimos, cuando hacemos nuestros números, nos sorprendemos de que a veces el porcentaje de pacientes con quistes tiroideos, con tumores que no se ven bien, con tumores renales, es muy diferente a la precisión que tenemos, ¿no? Y curiosamente, aunque detectamos pues, cáncer de mama, ovario, cervix ginecológico, nos hemos mantenido muy bien, aunque en el mundo ha crecido la incidencia, más el de ovario, ¿no? El de cervix es el que se ha detectado más, el de mama se ha mantenido igual, pero hay más casos en gente joven, que es una preocupación que tenemos, y en nuestros pacientes se incrementó el cáncer de mama en edad joven, y entonces por eso hemos estado tratando de tener que hay en México, en los estados, esta tecnología de mamografía por impedancia, que es de bajo costo, rápida y que puede ver cosas antes de que aparezcan en los ultrasonidos, sin radiación, y bueno, y son ejemplos de lo mismo. Y al medir con el investigador, uno de los temas que nos sorprendimos el año pasado es que en el mundo la incidencia de detecciones en nuestros pacientes adultos, claro, y luego en los niños, de disfunciones neurológicas se ha incrementado, y pensamos que se debía pues, de 40 años, ¿no? Claro. Entonces, echamos la culpa a la alimentación, echamos la culpa a todo, ¿no? Sí, y no sabíamos cómo investigar o cómo detectarlos, ¿no? Sí, y cambia mucho lo que está publicado entre lo que cada quien está viviendo. Y lo que Carlos nos mostró es que la incidencia de problemas como, por ejemplo, en los niños, que es el tema de hoy, de autismo, hiperreactividad, problemas con el sueño, con hábitos, conductas, son independientes de la edad. Y entonces pues nos hizo un poco pensar qué otros datos se están perdiendo, y luego vimos que en el mundo, ¿no?, 1 de cada 10 nacimientos son pretérmino, antes de la semana 37, y lo que vimos en el hospital en general, ¿no?, de todos los doctores que vienen aquí, claro, es que la incidencia es 2 de 10, o sea, estamos realmente, esa estadística que en el mundo era de realmente 2 de cada 10, y esto potencializa mucho el tener esta disfunción, ¿no? Y ahora lo que Carlos, el investigador, nos hizo conciencia es que todos los que estamos, puedes poner para ver qué nos están escribiendo, claro. Entonces, otro dato muy interesante con esta estadística, que se nos está desconectando, ¿no? Pero estamos bien. Y esto que encontramos es que todos los adultos tenemos un cierto grado o variable cognitiva, motora, o de hábitos o de aprendizaje,
que fue pues predeterminada ancestralmente, pero que se activó en la fase intrauterina. Definitivamente. Y por eso las terapias que hacen regresiones y que hacen como una conciencia que aún no entendemos, que hemos ido entendiendo con el tiempo, tratan de poder establecer qué eventos sucedieron en la vida intrauterina, nacimientos antes de tiempo, interrelación de padres. Pero lo interesante, que es lo inmediato, que es la propuesta del investigador, es que todos, al conocer nuestras habilidades y nuestros defectos, nuestras debilidades, son cosas que se pueden manifestar en los niños de una forma más acentuada, aunque no tendría que ser, porque la nueva generación tiene que venir sin esos vicios, ¿no? Vicios heredables, y entonces no estamos haciendo nada para prevenirlos. Entonces hoy, en base a toda esa investigación que ha estado haciendo el doctor Roberto Hernández, que su especialidad es materno-fetal, y ya tenemos más de un año trabajando juntos, y ellos son los cinta negras de estos hábitos intrauterinos que nos dan una realidad en los primeros años de vida, incluso el temperamento que se expresa génicamente entre la 32 y la 35, que son las semanas más trascendentes en las habilidades que le damos para el desarrollo de 12 años hasta el desarrollo de nuestra personalidad o madurez sexual, y a partir de ahí ya no podemos modificar nada. A partir de ahí lo único que podemos es hoy con Roberto, que es especializado, y sobre todo dentro de que ellos son los pediatras de los bebés antes de que nazcan, lo que hacen es, en este expertise que tú tienes sobre epigenética, es cómo podemos empezar a poder controlar ese conocimiento de los padres, de los malos hábitos que tenemos, nuestras debilidades neurológicas, funcionales, y cómo podemos a través de los bebés nosotros mismos irlas superando, pero sobre todo cómo evitar que se expresen en los niños, ¿no? Y bueno, Roberto, hoy te doy las gracias que vengas a ilustrarnos sobre esta investigación que hemos hecho nuestras propias pacientes, que es padre porque es de nuestro propio medio, de México, y aparte nuestra población que viene al hospital es única porque vienen personas de los estados alrededor de la ciudad, y vienen muchas personas del sur, del norte, de estas zonas, entonces, y tenemos nivel educacional alto, medio, bajo, tenemos una fundación, ayudamos a muchas personas de bajos recursos, entonces tenemos una realidad de México en medio privado, y cuando lo analizamos, cosa que hace falta en México, pues nos sorprenden nuestros datos. Así es. Entonces, si quisieras empezar con esta introducción que te robé un poco, para que nos puedas dar tu concepto inicial de esa introducción, y ya los datos específicos de lo que has investigado. Sí, claro, y voy a estar revisando las preguntas que nos quieran ir haciendo para que las vayamos contestando. Sí, primero, doctor, agradecido con usted por la confianza y con todos los doctores que han confiado en nosotros y nos han confiado a sus pacientes y a sus bebés, cosa que nos inspira mucho aquí en Pronatal, el hecho de que podemos no seguir una corriente, sino ser pioneros en lo que realmente debería suceder en todo el mundo, ya que la medicina ha cambiado mucho. Creo que anteriormente un solo médico tenía que evaluar a la paciente, y ahora que podemos tener la oportunidad de formar grupos donde cada quien comparta su experiencia, creo que ha sido más beneficioso para las pacientes. Y lo que comentaba usted, es impresionante toda la información que tenemos actualmente, y que hemos podido comprender que muchas de las enfermedades que se expresan en la edad adulta encuentran su origen incluso en la edad intrauterina, cuando un bebé se está formando. Y a veces pensamos que, o antes lo que decíamos, no somos el resultado de la genética de mamá y de papá, pero realmente también el ambiente en el que crece el feto es muy importante. No solamente eso, lo que siempre comentamos después de ver a cada paciente, ¿no? Lo que heredan los abuelos, ¿no? Cada persona, y eso es un conocimiento que ya se tenía antes, nos formamos de genes.
pero hay un detonante en la vida intrauterina, dependiendo de lo que haga la paciente o deje de hacer, refiriéndome a la alimentación, a ejercicio, en general a buenos hábitos, va a repercutir en lo que va a hacer la persona, no solamente en la vida, como usted decía, en la niñez, sino en la vida adulta. Hemos entendido que la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las cardiopatías, las metabolopatías tienen un origen en la vida intrauterina, y esto nace de toda la teoría que hay sobre epigenética, que es en resumen la palabra técnica de toda la explicación brillante que usted acaba de dar, y es que sale del estudio en el cáncer. Todos tenemos algún familiar con hipertensión, con diabetes, con cáncer, ¿no? Es probable que del abuelo o que de mamá o de papá tengamos ese gen. A eso se le llama el primer hit, o sea, es la teoría del doble hit, del doble golpe. Ese es el primer golpe, la parte genética. Pero si mamá, cuando yo me formé en su pancita, no se alimentó bien, no hizo ejercicio, no llevó buenos hábitos, da un segundo golpe para que ese gen se exprese, y en una edad temprana, desde la niñez o en la adolescencia, ya se están manifestando las enfermedades. Bebés que nacen pequeños, y un tema muy importante que usted mencionaba en la introducción, bebés que nacen prematuros, son bebés que no terminan o no culminan ese desarrollo neurológico, ese desarrollo renal, ese desarrollo completo que tiene que tener el páncreas, el corazón, y son las personas que a veces en edad temprana, 30, 35 años, ya están teniendo diabetes. ¿Por qué? Porque su páncreas no se terminó de desarrollar. Esas células beta que tenían que producir insulina para meter a la célula y metabolizar la glucosa, no se tiene ese potencial. Hablábamos de las personas que tienen malas conductas, incluso las conductas delictivas, el comportamiento autista, el déficit de atención. Podemos encontrar la respuesta en el embarazo. Lo importante, y creo que el punto central de lo que el doctor Unai y yo platicamos antes de empezar este live, es que actualmente no solamente podemos detectarlo, sino que realmente podemos hacer algo para modificar ese curso natural de la enfermedad y ofrecerle beneficio a nuestros pacientes. No serviría de nada que nosotros digamos, ¿sabes qué? Tienes riesgos para esto. Oye, y si no tenemos la manera de ofrecerle, ¿sabes qué? Puedes hacer esto para modificarlo, no valdría de nada la detección que hacemos los médicos materno-fetales. Los médicos materno-fetales somos el apoyo de todo el personal de salud, ginecólogos que tienen relación con el embarazo, y nosotros detectamos riesgos. Hacemos evaluaciones en el primer trimestre, donde anteriormente solamente se detectaban enfermedades de los cromosomas, y lamentablemente en esos tiempos era lo mejor. Se tendrían que hacer procedimientos muy invasivos para detectar un síndrome de Down. Se tenía que sacar líquidos, se tenía que tomar células de placenta, y con los riesgos inherentes que manos expertas se reportado en menos del 1% el riesgo de un aborto, pero siempre existía ese riesgo. Actualmente tenemos herramientas menos invasivas para poder detectar enfermedades cromosómicas. Afortunadamente no nos quedamos hasta ahí. Ya podemos detectar riesgo para preeclampsia, ya podemos detectar riesgos para parto pretérmino, y enfermedades que se pueden manifestar en la vida adulta, con evaluaciones que hacemos aquí en Pronatal, en Fetal Medicine para las pacientes, y que sea esto de beneficio para ellos. Lo que comenta Roberto es muy interesante, porque hay conceptos muy nuevos que aún están en investigación, no publicados comercialmente, pero por ejemplo en la genética molecular, de lo que dice Roberto, y es a nivel de ADN, de cómo el ADN influye en todo. Un ejemplo del ADN que es increíble es que la sangre materna nunca está en contacto con sangre fetal. Sí, nos dijeron que se escucha menos, vamos a tratar de hablar más, o que nos acerquen un poco mi teléfono. Pero la sangre de un bebé, porque antes decíamos es sangre de mi sangre, ¿no? Pero en realidad la sangre fetal está completamente separada por una membrana de la sangre materna. Y entonces en esa parte los nutrientes llegan, los glóbulos rojos, a la pared,
hay conductos abiertos, poros donde pasan todos los nutrientes, sustancias de inflamación o inflamación, y lo que sucede es que viene este intercambio a través del cordón umbilical, donde la mamá hace pipí y suelta todos los desechos fetales, y viceversa, ¿no? La oxigenación pasa. Pero el ADN del bebé es capaz de pasar por esos conductos hacia la sangre materna. Y no solamente es eso, un ejemplo de ello es que la pareja o la pareja anterior o etcétera, que han estado en contacto con fluidos, con salivas, ese ADN lo podemos detectar en la sangre de las personas. Es decir, ese ADN paterno también tiene un efecto sanguíneo que se está estudiando qué influencia puede tener esas proteínas en sustituir defectos o problemas placentarios que se están suscitando. Eso es muy interesante, porque antes los estudios de investigación se enfocaban a la mujer, le echábamos la culpa a la mujer, ¿no? Y es que esto y es que lo otro, pero somos mitad también de papá, ¿no? Esa genética que papá es lo que actualmente, como dice usted, no hay tanta información, pero está llevando esa investigación, y claro que tiene que ver también y con mucha importancia la genética del papá, y conocer estos datos cuando... Y la genética que traes de toda tu historia, ¿no? De toda tu vida. Y esta parte que Carlos ha encontrado en investigación es muy interesante, porque nos ha modificado a partir de hace un año más intensivamente el que todas por rutinas es en el estudio en la semana entre la 11 y la 13ª, que es el doble marcador, que es un estudio en sangre que mide las hormonas placentarias, que obviamente son del bebé, y se hace un comparativo con todos los hallazgos ultrasonográficos. Es un software que hay en el mundo y que nos dice qué bebés tienen un riesgo y así es la medicina. Ese software te dice si el bebé tiene un riesgo de tener un síndrome o no. Si te dice no tiene un síndrome, riesgo, dices ya está bien. Si sale positivo, hay que medir el ADN del bebé en la mamá para ver si tiene un síndrome o no. Pero el otro grupo de resultados que da, que hace muchos años no los habíamos, o sea, no les sacábamos provecho, esa es la verdad, donde nos decía, existe un riesgo placentario, y ese te lo determina como un riesgo de que nazca antes de tiempo, un riesgo de preeclampsia, un riesgo de que deje de crecer dentro del útero, un riesgo de que el bebé deje de latir su corazón, que eso pasa en 3 de 100 embarazos. Entonces, y ese riesgo te lo reportan como medio, bajo o alto, ¿no? Y en realidad, cuando sale con un riesgo, significa que los flujos de oxígeno que le están llegando a la placenta, o aunque le lleguen bien los flujos, que la placenta tiene una inflamación. Exacto. Y ese es el grupo que se ha visto que es el que puede empezar a tener a largo plazo o al nacer, no solamente un riesgo de eso, sino un riesgo de lo que nos preocupa a todos los padres, ¿no? De que mi bebé tenga problemas de conducta predeterminada en la vida intrauterina, activada en la infancia, los primeros años, deteriorada por el no apego inmediato, por no estar con los padres. Y entonces en eso lo que estamos investigando, que pues seguramente en 3, 4 años más tendremos información, pero que no hay que esperarnos a ello, es que esta inflamación placentaria lo que puede condicionar la vida intrauterina es una disminución de la conexión neurológica entre la corteza, la función motora a través del tallo y a través del cuerpo. Y entonces estamos hablando de cosas muy, muy finas, no de que un bebé hable, no hable o tenga autismo, no. Cosas muy, muy finas como en el comportamiento. Y también lo que encontramos, dices, bueno, y si sale el riesgo, qué preocupación, ¿no? Porque se ha visto en la mayoría de los estudios que con solo utilizar arginina, castaña de indias, aspirina, en las que lo necesiten, reduce todo el riesgo de que haya disminución del flujo sanguíneo en el bebé, y sobre todo con los antioxidantes y los omegas maternos. Se ha visto que también el bebé puede eliminar o no acumular el beta-amiloide, que ese es el producto de la inflamación dentro de la vida intrauterina. Así como se acumula en la mamá, se acumula en el bebé, y lo interesante es que esto se elimina de las 11 de la noche a las 3 de la mañana de la mamá. Pues es importante que duerma, ¿no? Que duerma la mamá. Y cuando duerme la mamá, baja el beta-amiloide, y entonces el cerebro fetal se limpia, se libera hormona de crecimiento, y es cuando los bebés crecen, ¿no? Entonces, esas observaciones que a raíz de que has investigado con Carlos, que hemos ido implementando,
estamos seguros que va a reducir en los siguientes años los temas de cosas muy finas como conductas. Y aparte, bueno, tenemos muchos años ya aplicando estas herramientas, ¿no? Por eso estamos muy tranquilos de que a través de los años, esos bebés que han salido con riesgos, que los hemos suplementado con cosas específicas, pero esta información es algo que deberíamos de publicar instituciones, porque no hay nada de esto publicado en el país, ¿no? Sí, claro. Creo que es muy interesante lo que usted menciona sobre las intervenciones, las pequeñas intervenciones que se pueden hacer, que pueden ser mínimas intervenciones y realmente previenen muchas cosas. Siempre le platico a las pacientes que lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta, nos basamos en probabilidades. Lo que hacemos, y que comentaba el doctor, es meter todos los datos clínicos, los antecedentes, no solamente la edad, no solamente el peso, sino también el antecedente si su mamá tuvo preeclampsia o no de la paciente, los hallazgos ultrasonográficos, todos estos nos dan una probabilidad de riesgo. Muchas pacientes, como usted acaba de mencionar, se asustan cuando decimos, oye, tienes un riesgo intermedio. Realmente sí es una información que nos cae de golpe y pensamos, oye, me va a dar preeclampsia, con esto me está diciendo que me va a dar preeclampsia. No, la probabilidad existe, pero lo que nos permite hacer este tipo de detecciones es que podemos intervenir con la suplementación que usted acaba de mencionar para reducir ese riesgo, porque hemos tenido complicaciones en los pacientes que vemos usted. ¿Por qué? Porque detectamos un riesgo, intervenimos y afortunadamente podemos mejorar los resultados perinatales, cosa que es lo que vamos a estar publicando recientemente, todos esos resultados perinatales. Que bueno, la pregunta es, oye, ¿por qué ustedes tienen tanto esto? Oye, ¿hubo complicaciones de esto? Pues realmente hemos tenido muy pocas. A veces las que se tienen son de pacientes que llegan tardíamente y no podemos intervenir en las semanas que se tiene que hacer, pero sí es importante que se queden con la idea de que tenemos que hacer un tamizaje, un screening, una valoración de riesgo, y esto no lo hace un solo médico, lo hacemos todos, desde las preguntas que se hacen en la historia clínica, desde tomar una presión arterial, desde hacer un ultrasonido con marcadores específicos que realmente nos traduzcan una probabilidad de riesgo y con eso intervenir. Creo que el beneficio de los pacientes ha sido impresionante y creo que ha sido la parte del éxito. A veces quizá exagerar un poco, pero como siempre usted nos dice, es verlo con la neurona fría y después quitarnos la bata y pensar, si fuera mi bebé me quedo tranquilo. Y creo que si vivimos y llevamos nuestra vida profesional de esa manera, con esa empatía con las pacientes, creo que podemos hacer brillar sus embarazos y sus nacimientos. Y fíjate, justamente nos pregunta Jimena que ha tenido pérdidas y en un tratamiento sus embriones dicen que tiene algo genético, o sea, tiene una recurrencia genética. Y lo que nosotros hemos ido aprendiendo con los años es eso, ¿no? Es pensar que pues que todos tenemos esa tendencia, ¿no? Aunque no es en todos, pero no sabemos quién, decimos, bueno, todos podemos tener esa tendencia a accidentes, unas personas más que otras. Y lo segundo es que la metilación es un efecto increíble, mágico en el cuerpo, en el cual consiste mediante mecanismos propios del cuerpo, bioquímicos, que cuando al momento de la ovulación, pues traemos los 23 pares de cromosomas que me dio mi mamá y mi papá, y se tienen que romper al momento en que el óvulo sale. Igual cuando el esperma entra, pues tiene que tener esa separación de sus cromosomas para que se unan mitad con mitad. Y en esta combinación, quien hace esas rupturas de genes, o cuando hay un bebé con algún síndrome o un embrión que no es sano, es mitad y mitad, ¿no? La mitad de las veces el esperma, que antes pensábamos que era más por el óvulo, por la edad, pero hemos visto que no. El hombre es muy fácil que tenga fallas en la metilación, porque es tan cambiante en todo, son muy cambiantes en todo, pero aparte nuestros espermas cambian muy rápido, y entonces esa es la explicación de por qué somos tan cambiantes, pero no nos entienden, ¿no? Y entonces esta metilación, es otro tema, pero esta metilación requiere de activar el ácido fólico y que tengamos bajos niveles de beta-amiloide, del óxido del cuerpo. O sea, es como la combinación, la duocombinación. Y lo que hicimos en el estudio aquí en Pronatal, que incluso lo acabamos de enviar a publicar, es que
estaba publicado que el 20% de la población, eso lo publicaron en Perinato hace 20 años, encontraron que la población tenemos un gen, el MET-HFR, en el cual no activamos el ácido fólico. Y entonces dijeron, pues mira, vamos a darles ácido fólico 2 meses y luego 3 meses antes de las embarazadas, y vieron que redujeron el riesgo. Y le dijeron, bueno, pero en el hombre también, porque ¿no? Entonces le dan al hombre y reducen el riesgo de problemas mentales, emocionales, neurológicos, síndromes, abortos. Y después nosotros hicimos, en el 2009, hicimos un grupo de 50 pacientes donde vimos que esta mutación se presentaba en el 30% de las pacientes que estudiamos, que era gente sana, que no había perdido bebés. Sin factores de riesgo prácticamente. Y ahora que la medimos en estos últimos 3 años, que tenemos más de 100 pacientes, ¿no? Más de 100. Sí. Entonces, solo lo que se te dice para este año, porque son agregadas. Y cuando seleccionamos personas que han tenido pérdidas de bebés o problemas de retardo de crecimiento, hipertensión, preeclampsia o problemas de coágulos, de hematomas, lo que encontramos es que el 60% tienen la mutación. Wow. Entonces, por eso es que ahora, desde hace un año, nos hemos movido a ya no usar ácido fólico normal, sino darlo activo, el metilfolato, ¿no? El nombre comercial se llama Nocel en México, pero si lo pides por internet se llama metilfolato. Entonces, cuando entra el ácido fólico al cuerpo, se tiene que activar, y ese ácido fólico activo, que normalmente está en los alimentos, pero el problema de los alimentos, así como la vitamina D, como ya no se usa estiércol en los campos, no se utilizan esos fertilizantes naturales, pues tenemos solamente 1/3 de la vitamina D, 1/3 del ácido fólico, 1/3 de vitamina C. Por eso es que hay una corriente de suplementación que dice, oye, pero ¿cómo si con comer bien es suficiente? Pero hemos visto que no, lo que comemos no es realmente lo que estamos comiendo, y necesitamos incrementar mucho el consumo de cosas muy específicas, y pues encontrar cosas muy puras no es tan fácil, ¿no? Y por eso es que a veces esos productos son tan caros y no lo entiendes, ¿no? Dices, pues es que esto sí realmente tiene un efecto biológico como la metilación, y la metilación no es un tema solo de que el bebé no tenga un síndrome, es un tema con el cáncer, porque el no metilar bien hace que el cuerpo no pueda eliminar células tumorales o que no nazcan las nuevas, que es lo principal. Y invariablemente todo esto se lleva a cabo en las noches durante el sueño. Entonces, lo ideal, respondiendo a tu pregunta, Jimé, es que hay que hacer una preparación 2 meses antes, lo ideal son 3, con ácido fólico activo en la pareja, utilizar el antioxidante ideal para bajar el sistema de beta-amiloide, este acúmulo de óxido, poner a dormir, alimentarte sin cosas blancas, y usar glutatión o glicina, cualquiera de los dos, que activa la capsina en el cerebro y que hace que el proceso oxidativo de las células disminuye, y entonces cuando se une el esperma con el óvulo, que haya buena separación de los cromosomas, y lo principal, que una vez esos cromosomas están bien, que las células, que se forman 3 capas de células, y cada una tiene la información para desarrollar todas las partes del cuerpo, que estas células vayan a donde tienen que llegar y que se empiecen a dividir bien. Y eso se le llama congénito, ¿no? Entonces, lo genético son los cromosomas que no se separaron bien, o mutaciones, proteínas que no trabajan bien. Y lo congénito es que en esta carrera de unión de células que saben hacia dónde dirigirse, que no se confundan, que no se equivoquen, y todo esto es lo que hace una buena metilación, que es el ácido fólico activo, y el sueño, y la parte de los antioxidantes naturales. De acuerdo. Creo que todo lo que menciona usted redunda en que vivimos tiempos muy privilegiados, no solamente del conocimiento médico, sino todo lo que podemos tener a disposición, llámese tecnología médica, llámese tratamientos que son más específicos, como mencionaba usted, el metilfolato, y realmente somos muy afortunados de vivir en este tiempo donde no solamente se pueden detectar enfermedades, ¿no? Sino se pueden incluso atrasar un poco y predecirlo, y al predecirlo podemos prevenirlos también. Entonces somos realmente muy afortunados de vivir en un tiempo, y algo que quería comentarles es que, o sea, cada momento, para responderle también a la paciente que mandó un mensaje, cada momento es una ventana de oportunidad. Lo que mencionaba el doctor de empezar a la suplementación 2 o 3 meses antes, si una persona joven nos está escuchando en estos momentos
y dice, bueno, entonces voy a prepararme cuando ya yo me quiera embarazar. Realmente podrías empezar a prepararte desde ahorita, empezar a modificar hábitos, empezar a suplementarte con multivitamínicos, con minerales que realmente tengan un efecto y que modifiquen todo este tipo de procesos que estaba hablando el doctor Luján, para tener un beneficio y entrar a un embarazo en las mejores condiciones. Hablando de la placenta, lo que mencionaba el doctor Luján, es impresionante lo que hace la placenta. O sea, hay mecanismos específicos para dejar pasar la glucosa, para dejar pasar las vitaminas, para filtrar cada uno de los nutrientes que hace. Y si ese proceso no se inicia de una manera correcta desde edades muy tempranas, y no hablo del segundo mes, del tercer mes, hablo de días, 2, 3, 5 días, en donde las células empiezan a dividirse. Si ese proceso no lo preparamos y no entramos en una condición ideal, pueden pasar diferentes procesos en los cuales podemos tener una alteración que puede llevar a algunas complicaciones. Realmente la filosofía que tenemos aquí en la clínica no es una situación fatalista. Creo que entendemos los tiempos que estamos viviendo y nos sentimos muy afortunados por tener todo a nuestro alcance, no solamente el ultrasonido, que quizás sea la herramienta más utilizada por los maternos fetales, sino los marcadores bioquímicos, el poder estudiar trombofilias, el poder estudiar todo esto que antes salía más caro, que afortunadamente quizás los costos se están reduciendo, quizás no toda la población, lamentablemente en el sistema público no se tiene, pero el tenerlo nosotros aquí nos permite dar ese beneficio a nuestros pacientes. Sí, y el problema circulatorio, Roberto, es algo que nos tiene realmente muy preocupados. Porque somos vasos sanguíneos desde el primer día que nos empezamos a formar. Sí, y es la primera vez en la historia que en los últimos 50 años estos genes se están expresando más que nunca, porque todas las mutaciones que son muy frecuentes en la población, por ejemplo en este caso las trombofilias, ¿no? Las trombofilias es un tema sumamente interesante, de los más interesantes en la historia de la humanidad, de la vida, donde hace 6.000 millones de años es lo que está descrito, cuando el neocórtex empezó a crecer y entonces empezamos a ser Homo sapiens y empezamos a tener emociones complejas, que cada vez son más complejas, y esas emociones complejas requerían de mecanismos biológicos para sobrevivir. Y estamos hablando del tiempo donde había escasez de alimentos, donde moríamos de hemorragias y de infecciones, ¿no? Todavía hasta 1910 la esperanza de vida era de 30 años, ¿no? Hasta que empezó la penicilina, vacunaciones, y que empezó realmente a ir progresivamente creciendo la esperanza de vida con retrocesos, etc. Pero finalmente, evolutivamente, hace 6.000 millones de años, sucedió algo increíble, sucedieron 3 cosas increíbles. Una de ellas es que estas mutaciones que se llaman trombofilias fueron un mecanismo para reducir la muerte por infecciones, porque al tener hipercoagulabilidad, un incremento en la coagulación, en los factores de coagulación, o sea, esta mutación fue un mecanismo potencialmente para sobrevivir en aquel tiempo, donde no solamente fue la trombofilia, sino que se acompañó de muchas mutaciones inmunológicas para estar sobre reactivos cuando hubo pandemias, epidemias, y cada 30 años empezaba a haber estas mutaciones donde se moría la mitad de los Homo sapiens, y entonces empezaban a haber estas mutaciones progresivas que hacían más resistente a la población, pero también fueron mutando los virus, las bacterias, y fuéramos cambiando, moviéndonos de ambiente, hasta que finalmente empezamos a establecernos en comunidades, en zonas donde pudiste controlar un poco ese microambiente que se fue transmitiendo de generación en generación, y la gente se hizo más resistente. Entonces, estas mutaciones que se llaman trombofilias, me refiero a mutaciones que son muy masivas, porque en nuestro estudio que hicimos de trombofilias encontramos que de las personas que han perdido bebés, no implantan, fallas de transferencia, bebés que no crecen, preeclámpticas, hipertensas,
hemorragias al nacer, desprendimientos de placentas. Sí. En ese grupo, de todas las que hemos estudiado, el 9 de 10 tienen trombofilias, 9 de 10. Sí, pero no se manifiestan hasta en ese momento, ¿no? Sí, se le conoce en los términos de medicina materno-fetal como un síndrome isquémico placentario, y es esa evolución que usted acaba de mencionar. Todo es vascular. No sabíamos antes, no encontrábamos la respuesta de por qué pasaba, por qué aparecía la preeclampsia, por qué un bebé se quedaba chiquito y a la mamá le daba preeclampsia al mismo tiempo, por qué nacía antes o por qué se desprendía la placenta. Esa es la evolución. Quizá la parte más catastrófica es que ya se desprende una placenta, pero realmente se puede prevenir, y creo que es lo padre de que podemos detectar, y creo que en eso redunda la importancia del live de hoy, de que no solamente podemos detectarlo, podemos prevenirlo. Sí. Y en este mecanismo evolutivo, Roberto, lo que se ha demostrado en los estudios de genética molecular, es que estas mutaciones nos hicieron tener más resistencia a infecciones y hemorragias en las guerras, las luchas, etcétera. Entonces sobrevivimos más. Por otro lado, hay una mutación increíble, porque realmente en lo que yo he estudiado es realmente la mutación de por qué estamos aquí sentados hoy, porque el PAI1 es esta proteína que convierte el plasminógeno en plasmina, que es la proteína que elimina los coágulos del cuerpo. Claro, empezamos a tener más coágulos, pero esta mutación un mecanismo de sobrevivencia. Fue un mecanismo de sobrevivencia, pero en algunas personas está muy mutada. Claro. Pero este mecanismo evolutivo hizo tres cosas. Una, en las mujeres hizo que se desarrollara una cantidad mayor de óvulos, y eso generó un exceso de andrógenos, y esos andrógenos hicieron que empezáramos a tener un poco más de vello en aquel entonces, todavía, que ahora ya con el tiempo se ha controlado, pero en aquel entonces el incremento de los andrógenos generó tres cosas. Una, que al tener menos alimento, el alimento durará más días en el cuerpo. Dos, hizo una especie de resistencia a la insulina, para que al momento en que uno come hubiese más depósitos para en momentos largos de ayuno, que no nos descompensáramos. Y tres, esto ayudó a que tuviéramos flachazos más fuertes de cortisol, o su sistema de alerta fuera más resistentes, pero que los apagáramos más rápido. Esos mecanismos hicieron que la mujer empezara a hacer generaciones más resistentes, y empezamos a evolucionar y a crecer. Y claro, después de 6.000 millones de años, finalmente desde hace 50 años, esos genes empezaron a dar problemas. O sea, no son genes que daban problemas históricamente, ¿no? Porque históricamente nos moríamos de infecciones, pero ahora nos morimos de estrés, de microinfartos cerebrales, cardíacos, trombos. Pero entonces el tema de por qué hoy esos genes nos producen problemas es por tres razones. Uno de ellos es porque no nos movemos. Entonces, al no movilizarnos, no tenemos la eliminación de los coágulos naturales que se forman, y esos andrógenos altos no los eliminamos. Es decir, tenemos la gasolina pero no la consumimos. Lo segundo es que consumimos azúcar como nunca. O sea, nuestra alimentación realmente hay mucho carbohidrato no natural en nuestra alimentación, y entonces no caminamos. El carbohidrato que consumimos activa esos factores de la coagulación. Y el tercero, que es el más importante, junto con el cambio hormonal, ¿no? Es la conjugación de hormonas, anticonceptivos, con embarazo, con fumar, pero el detonante clave es el cortisol, es el estrés. Nuestra enfermedad de hoy es la falta de poder aprender a conciliar cosas, que es lo que nos está enfermando, ¿no? Porque no hay un entendimiento de conciencia avanzada, de conveniencia de vida, ¿no? De decir, pues mira, a ver qué me conviene. Entonces nos atrapamos en la emoción, nos atrapamos en el tema, ¿no? En la emoción, no en el tema. Entonces, esos mecanismos evolutivos increíbles que antes eran de sobrevida, ahora nos están enfermando. Claro. Y entonces, más que nunca, toda esta introducción que te robé también, es para decir la importancia de que nuestra población en México, cuando la medimos de hace 10 años y la medimos hoy, encontramos en una misma clínica 60% de trombofilias, cuando antes era el 40%. Lo padre es que estas trombofilias se siguen manteniendo, no de los dos lados de los padres, porque si no, nos enfermaríamos mucho. Pero aunque tengas un solo lado de tu ADN que heredes de tu padre, entonces
eso se puede manifestar por la edad, porque ahora tenemos más edad, nos embarazamos más tarde, tenemos más tensión, tardamos más en resolver los problemas, ¿no? Coincides, ¿no? Que estamos preocupados por lo vascular. Y aparte cuando alguien tiene trombofilia es, pues le pasó algo, le dio una trombosis y un bebé perdió. No. Si a mí me pasó eso, que es que mis papás están en riesgo de infarto cerebral, de cáncer, por hipoxia. Eso podría presionar a la familia. Entonces la familia no estamos haciendo nada, ¿no? Los hermanos, no, le dio a mi hermana, pero yo no, estoy sana, me veo bien, me veo joven. Esas son las personas que están teniendo problemas, ¿no? Porque la que no está bien, pues está atendiendo, está tomando aspirina, pero la que está súper sana, pues se piensa que... Y claro, cuando tiene el evento de memoria, problemas de energía, de inmunitarios o de coagulación, o que tiene problemas con las pérdidas de los embarazos, nos enfocamos solamente al evento, ¿no? Claro, es importante, y todo ese conocimiento que usted está expresando en los estudios que hay en la edad adulta, creo que nos ha permitido a los maternos fetales entender también qué pasa en la vida fetal. Todo lo que usted mencionaba del consumo de azúcares y esos hábitos que se tienen y que se perpetúan, nos ha ayudado a entender qué es lo que pasa en el bebé cuando hay diabetes gestacional. Todo lo que usted mencionaba del cortisol, lo que mencionaba de los factores estresantes, es precisamente lo que al feto le pasa cuando la mamá tiene diabetes gestacional. Dice, bueno, si el bebé, si la mamá tuvo diabetes gestacional, entonces el problema del bebé solamente va a ser metabólico. Y no, realmente también es un problema neurológico. Y en ese conocimiento que usted mencionó, fue que nosotros entendimos por qué el hijo de una mamá que tuvo diabetes tiene un neurodesarrollo alterado. ¿Por qué es? Porque se elevó el cortisol y porque los radicales libres de oxígeno, que no son más que factores estresantes, se acumularon, alteraron el neurodesarrollo, y eso no solamente está en riesgo cuando nazca de enfermedades metabólicas, sino incluso puede ser desde lo más grave de alguna alteración neurológica, de lo que hemos mencionado antes, hasta algo tan superficial y que a veces no logramos como es el coeficiente intelectual. O cuando nacen los bebés, que la mamá nos dice, es que llora toda la noche, y a veces no hayamos logrado entender que es una irritación neurológica. Sí. El bebé se estresó en el vientre de la mamá, produjo cortisol, sí nació, respiró. ¿Por qué? Porque un bebé estresado en el útero produce ese cortisol que en algunas ocasiones y mucho más antes se inyectaba para mejorar los pulmones del bebé, que es un esteroide que al fin y al cabo lo que hace es elevar ese cortisol para mejorar los pulmones del bebé. Pero un bebé que tuvo de una mamá que tuvo diabetes ya está estresado, sus pulmones no van a tener ningún problema cuando nazca, pero sí su neurodesarrollo sí se ve afectado porque hubo hormona del estrés, porque hubo radicales libres que no son más que factores oxidantes que un antioxidante lo podría revertir, tan sencillo como ese tipo de suplementación, ¿no? Bueno, y es por eso que de rutina decimos, pues mira, a lo mejor debe haber muchos otros mecanismos aparte de esto, y por eso implementamos el utilizar el licuado de amaranto en el posparto a todas, ¿no? Porque eso te produce una neuroprotección de radicales inflamatorios previos al nacer, principalmente la maduración cerebral, que es de la 32 a la 35, que son las mismas semanas del temperamento del bebé. Y por eso implementamos también desde hace muchos años esas tiras en vagina, donde medimos la fibronectina, que es la proteína que nos dice qué bebé van a nacer antes de tiempo, para sí utilizar solo madurador pulmonar en quien lo necesita, ¿no? Pero tener evidencia de ello, pero no usar de forma rutinaria, porque a veces de rutina dicen voy a hacer maduradores por si lo necesita, pero no tomamos en cuenta que no estamos neuropreparando el efecto adverso de ello, esa inflamación por radicales libres que vamos a tener cerebrales, y aparte al nacer sí se manifiestan por irritación. O sea, es el primer dato de el bebé llora como irritable, porque es diferente el llanto del cólico, el llanto de cuando tiene hambre, el llanto de dolor, a cuando trae irritación. Y la mayoría del llanto que te genera irritación cerebral a los padres, es un llanto de irritación del bebé, es muy muy diferente. O sea, sus decibeles
tambalean el cerebro, ¿no? Y dices, pero ¿por qué llora así, no? Exacto, ya le di de comer, no es hambre, o sea, ya lo cargué. Sí, o sea, no es un llanto que dices, tiene hambre, trae cólico, no, dices, wow, es algo que no se me hace normal. Entonces a veces como papás no lo sabemos interpretar al doctor, al pediatra, y el pediatra pues no tienes información, entonces no piensa también en ella, en decir, pues mira, si es el cólico, es muy frecuente y a lo mejor es tu primer bebé y estás con... No. Sabemos diferenciar perfecto cuando es ese llanto de irritación, ¿no? Que claro, naturalmente tendría que bajar las primeras 3 semanas, ¿no? Así es. Pero no siempre. Y afortunadamente, la verdad es que los doctores, los neonatólogos que trabajan con nosotros, que son muy perspicaces en evaluar a los pacientes, afortunadamente contamos con un grupo no solamente de ginecólogos con diferentes subespecialidades, sino pediatras con subespecialidades que también se rodean de grupos de neurología, de pediatras endocrinos, gastroenterólogos, incluso dermatólogos, que ayudan a que cuando un recién nacido manifiesta esto, también podamos ofrecerle un beneficio. Actualmente hay muchas técnicas no solamente de rehabilitación temprana, sino de neurohabilitación que podrían mejorar ese tipo de alteraciones, y que bueno, ya no pudimos hacer algo porque en el embarazo, porque no llevaste un buen control prenatal, pero naciendo es otra ventana de oportunidad. Sí podemos darle beneficios también a los bebés cuando nacen, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer aquí en la clínica con las pacientes, no olvidarnos de que ya nació respirando, sino dar ese seguimiento, que no haya complicaciones, y si las hay, tenemos herramientas también para poder modificar esa alteración que hubo. Sí. Pero Roberto, nos preguntan, la misma persona nos pregunta, ya están mis bebés ahí, no me preparé, no quiero que se vuelvan a perder. Lo ideal es aplicar una infusión de igual, ¿no? Metilfolato, utilizar glicina 2 meses antes de la transferencia, y el glutatión intravenoso ha demostrado que baja radicales libres cuando lo aplicas 48 horas antes, ¿no? En el día 3 de la preparación endometrial, antes de transferir a los bebés, ¿no? Sí. En estas personas que no tuvieron preparación celular previa. Sí, las reuniones que luego tenemos de los casos que nos llegan, siempre es la preocupación de cómo preparar a los pacientes. Siempre lo que hablamos con el doctor Lucán, los biólogos de la reproducción, los médicos maternos fetales, que aquí estamos, los pediatras, los embriólogos, es cómo preparamos de una forma diferente para no tener el mismo resultado. Creo que ese ha sido el éxito de nuestro grupo, doctor, que realmente sí nos enfocamos en manejos personalizados, lo que realmente necesita cada paciente para poder no repetir ese resultado que ya han tenido en algunas otras experiencias, ¿no? Decimos que somos brillantes, ¿no? Estudiamos, nos preparamos, leemos todos los días para tener este conocimiento y ofrecerles eso a nuestros pacientes. Sí, y te preguntan, Roberto, te preguntan que si, cuando in vitro, ¿qué pruebas se pueden hacer para que los embriones estén sanos? Un bebé que está guardado, que está congelado, lo puedes descongelar, le tomas una muestra del cascarón, claro, que antes se tomaban células de él, ahora de su parte externa, y se vuelve a congelar y se analiza. Puedes analizar que el bebé no tenga un síndrome, que esté sano, o puedes, por ejemplo, si tu mamá tuvo cáncer de mama y cáncer de colon en el tío, y hay un cáncer de mama en ti misma y tienes bebés guardados, puedes descongelar a tu bebé, y si es dependiente de estas mutaciones, y puedes, aparte de analizar que el bebé esté sano, ir específicamente para ver si tiene un gen para autismo, para Alzheimer, para cáncer de colon, cáncer de mama, para problemas de hemofilias, para cualquier mutación, cualquier enfermedad. No todas se ha aislado el gen, la mayoría sí, pero todo eso se puede analizar en la actualidad, antes, para asegurarnos que el bebé no vaya a heredar esta tendencia que tenemos, ¿no?, en la familia. Y te preguntan sobre el ejercicio. ¿Tú qué les recomiendas? El diagnóstico se llama PGTA, ¿no? Diagnóstico genético del trofoblasto antes de poner al bebé. Te preguntan tú qué recomiendas, porque eso es algo que se adecúa, depende de cada paciente, cada grupo, claro, cada patología, pero
es muy importante que la mujer embarazada esté activa, haga ejercicio, pero no en exceso. Depende de cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ejercicio recomiendas a las pacientes embarazadas? ¿Cuánto deben de caminar al día? Se recomienda caminar, ¿no? O sea, se recomienda estar activos, lo que genera actividad cardíaca, lo cual no genera mucha tensión en las articulaciones, en las manos, porque se puede manifestar en el posparto. Nadar y caminar es el número 1, y de ahí nosotros lo que hay publicado es que las personas hagan el ejercicio que están habituados a hacer, ese es el mejor. Y porque a veces nos dicen, puedo hacer bicicleta de montaña, ¿no? Le dice el esposo, ¿pero por qué bicicleta de montaña? Pues bueno, se me antojó, y dice, pero es que no sabes andar en bicicleta. Entonces en el embarazo, como hay mucha neuroconexión, y en efecto se activan zonas que nunca hemos usado, y por supuesto que en el embarazo hay mucha hormona sexual y se les antoja hacer cosas que nunca antes han realizado, ¿no? Como cosas nuevas y eso. Entonces el mejor ejercicio es el que estás habituado a hacer, y quitamos el impacto, porque dicen las pacientes, no, pero todo el mundo corre, ¿por qué me lo vas a quitar si yo corro, ¿no? Pero el tema es que todas las recomendaciones no son para todos, pero el cerebro del bebé en formación, incluso al nacer, en México, gracias a Dios, tenemos una incidencia baja, pero pasa y no se diagnostica, y en Estados Unidos sí, el shaking syndrome, cuando nacen los bebés y los sacuden de desesperación, que es un reflejo involuntario que le pasa a una de 10 personas, o sea, una de cada 10 mamás y hombres también, no se ha visto que es el mismo efecto. Nos desesperamos y podemos llegar a sacudir al bebé. Es 2 veces más en la mamá que en el niño, y entonces la masa cerebral del bebé es 10 veces más lábil en la vida intrauterina que al momento de nacer. Por el primer año de vida, el cerebro del bebé es como un huevo de gallina. Entonces, si tú lo pones en un vaso y lo meces, no le pasa nada, pero si lo agitas, explota. Lo mismo pasa en el cerebro, lo mismo, exactamente lo mismo. Y el tema está en que no es qué tanto lo sacudo, ¿no? Qué tanto lo puedo sacudir. Es una mala sacudida es capaz de hacer explosión de la masa o disminuir las neuroconexiones que pueda tener, y que se puede manifestar desde hábitos, conductas, autismo, ¿no? Es un detonante. Entonces, en la vida intrauterina decimos, no corras, no hagas impacto, porque hay este riesgo. Claro, no es que todas las que corran les va a pasar, pero ¿cómo sabes que tienes esa susceptibilidad? Bueno, tu bebé que lo tiene, no sabes. Entonces decimos, ¿por qué no quitar el impacto? Bueno, en general son las recomendaciones que damos. ¿Tú tienes una recomendación específica de esto, ¿no? Que complementando, yo creo que hay muy pocas complicaciones, muy pocos casos en los cuales no se puede hacer ejercicio. Quizá uno de ellos sea la placenta previa, que se haya detectado una hipertensión o preeclampsia en el embarazo, que realmente sea una preeclampsia se contraindica. Son muy contadas, incluso con la mano, las situaciones en las cuales no se puede hacer ejercicio. Tratando Y lo padre también, por ejemplo, que eso, había olvidado eso, pero una de las 10 cosas por las cuales implementamos el oxímetro en la consulta fue porque la actividad física activa debe estar restringida ese es un trabajo de New England, pero es muy viejo, pero ellos demostraron que el hacer ejercicio paradójicamente te podía hacer un efecto adverso si es que tenías una saturación de oxígeno menos de 92. Y lo segundo es que si tu presión arterial para arriba o para abajo tenía, como es lo habitual fuera del embarazo, tenía más 10 milímetros de mercurio o menos. Entonces esta adaptabilidad, aunque la consideramos normal, era un factor predeterminante de ellos para disminuir la actividad física, para bajar el riesgo de la disminución del oxígeno cerebral en los bebés en la vida intrauterina, ¿no? Sí, creo, o sea, es medible, que es lo padre, ¿no? Eso es lo padre, y creo, y reforzando lo que había comentado el doctor, el ejercicio que siempre se recomienda es la caminata rápida, no caminar de forma lenta, pero tampoco llegar a correr. Y lo que mencionaba el doctor, hacer que la frecuencia cardíaca materna se eleve por lo menos a 140 latidos por minuto, lo cual es un ejercicio conocido como cardio, ¿no? Y otra cosa que mencionó el doctor y que quiero reforzar es que pacientes que estén acostumbradas a hacer una disciplina pueden continuar haciéndola, pero conforme va avanzando el embarazo, la intensidad se debe de ir reduciendo. Los periodos de descanso son súper importantes,
por obvias razones, por el crecimiento abdominal secundario al crecimiento de bebé, se van cansando más las pacientes. Y no es ese el punto, sino que sí tienen que tener sus periodos de descanso y poco a poco, conforme va avanzando el embarazo, ir reduciendo la intensidad de la disciplina y no incursionar en disciplinas nuevas que no se hacían antes, porque pueden llegar a ser contraproducentes, como la bicicleta de montaña. Oye, Roberto, nos preguntan también por qué, dice una persona, ¿por qué no hacer el ADN fetal de rutina, ¿no? Saber que tu bebé está sano. Es interesante la pregunta. Sí, y, claro. por qué hacer el doble marcador, ¿no? Así es. El DNA fetal, quizá el costo sea lo menos, pero bueno, todos los estudios de alguna manera se basan en lo que hacen en el sistema público. Toda medicina tiene un porqué, hay protocolos que se realizan intencionadamente porque han demostrado efectividad. Solamente, para ponerles un ejemplo, con la edad materna nosotros tenemos una probabilidad de diagnosticar o de suponer que una mujer está en riesgo de síndrome de Down, de tener un bebé con síndrome de Down. Si yo le agrego marcadores de ultrasonido en manos expertas, esa probabilidad la podemos elevar hasta un 85-90%. Si yo utilizo el duotest, los marcadores bioquímicos, esa probabilidad la llevo un 93-95%. El beneficio que nos ofrece el DNA fetal es 4% más, es decir, un 99% de seguridad de diagnosticar enfermedades de los cromosomas, que es en lo que se basa idealmente el DNA fetal. Entonces, creo que en manos expertas un 95% de probabilidad puede catalogar a una paciente en bajo o en alto riesgo. Utilizamos el DNA fetal en ese algoritmo diagnóstico cuando las pacientes tienen un riesgo intermedio. Tratamos de optimizar también incluso el bolsillo de la paciente. Afortunadamente los marcadores bioquímicos son de bajo costo, el ultrasonido en manos expertas nos da ese porcentaje de beneficio y con eso podemos tener una gran probabilidad de certeza diagnóstica, totalizaje. Y solamente en el caso específico de un riesgo intermedio utilizamos un DNA fetal, que te lo puedes realizar si tú deseas, quiero hacerme el DNA fetal para tener ese 99% de probabilidad, adelante, es una herramienta. O sea, hay estudios que se dirigen a hacer ese tipo de abordaje, pero concluimos que haciendo un buen tamizaje con ultrasonido, con la historia clínica, con presión arterial, con medición de las arterias uterinas y aparte marcadores placentarios y bioquímicos, tenemos una alta probabilidad. Entonces son casos específicos. Sí, y la otra respuesta también es que o sea, lo que sí deberíamos estar haciendo, o sea, sí deberíamos estar haciendo lo de rutina, pero nosotros no hemos migrado a eso justamente por el costo, claro. y lo otro es porque el doble marcador que tú realizas, tú y Yasmín, que son los cinta negra de esos, ese doble marcador que es entre la semana 11 a la 13, y claro, la ADN fetal lo puede hacer desde la semana 8. Claro. Si lo hacemos de forma rutinaria, cuando en esa visita vemos que hay alguna calcificación, una disminución en el crecimiento, que la bolsa es pequeña, el saco vitelino es muy grande, que esa bolsita donde los intestinos estaban por fuera del bebé y luego se meten y se cierra el labio, el tórax, vemos que hay un poco de irregularidad. Cuando vemos alguno de esos marcadores muy tempranos, sugerimos, y desde la semana 8ª lo tenemos, pero no sustituye el doble marcador, porque esta medición de hormonas con las arterias nos predicen justamente lo que dijimos, ¿no? La parte anatómica de oxígeno, de neuroconexión que podemos modificar. Lo que sí es cierto es que, y ojalá todos los que nos estén escuchando recuerden esto, vamos muy atrás de lo que debemos estar haciendo. Por darles un ejemplo, en el hospital, en la clínica ELIX, con el grupo de diagnóstico prenatal y medicina regenerativa, tienen ya instalado el protocolo genético manual para cada persona, y consiste, y la verdad es que no es nada, o sea, son creo que $500, ¿no? Pero por $500, cuando nace tu bebé o desde antes de que nazca puedes tomar una muestra del bebé y puedes tener el libro sin margen de error. Claro,
traes la información para ser buen atleta, pero a lo mejor nunca te exponen a correr, ¿no? Te exponen al piano y te lo meten a sartenazos, y entonces, pero a lo mejor el piano no es lo tuyo y lo aprendes y eres bueno, ¿no? Entonces, genéticamente, desde hace 10 años, hicieron en el mundo esa información genética que te sirve. Y en esta medición de genes te dicen todas las enfermedades que puedes tener y cómo puedes hacer Alzheimer, artritis, lupus, dejar de ver cuando eres muy joven, todo eso lo puedes saber en ese manual, pero puedes hacer cosas para prevenirlas. Es decir, a lo mejor, y casi siempre lo que nos gusta no es tan bueno. Por ejemplo, hay gente que le gusta, a mí me encanta la zanahoria, me fascina, y a lo mejor a mí, por las concentraciones que tiene de vitamina A y otros carotenos derivados, a lo mejor no es lo ideal para mí. Yo la consumo porque nos gusta lo prohibido, ¿no? Lo que a veces no es lo mejor para ti. Y hasta que llega el tiempo donde dices, wow, ya me caí. Hola, nos mataron en el momento, pero ya regresamos. Y como seres evolutivos, que no nos enojamos, no vamos a decir, ¿no? ¿Qué nos querías decir? No, nada. Entonces, bueno, la conclusión no sé si me estaban presionando, pero el tema está en que este tamiz de una muestra del ADN del bebé al nacer, pero eso lo deberíamos de hacer todos nosotros, sí, porque claro, a lo mejor cuando te enfermas tomas paracetamol y así, y te da una falla hepática, sí, porque tienes de tomar lisina, ¿no? Porque no te cae bien a ti. Entonces, si supiéramos qué antibióticos metabolizamos bien, qué antiinflamatorios, qué alimentos, cuántas horas dormir, qué tipo de ejercicio hacer, qué habilidad tengo, nos ahorraríamos años y años de temas. Entonces, eso es algo que deberíamos estar haciendo ya, porque lo que te ahorras en dinero, en tiempo, en enfermedades, y realmente diriges la alimentación hacia lo que te cae bien, lo que te gusta, ¿no? Etcétera. Entonces debemos de modificar lo que ya hay, ¿no? La forma en que estamos haciendo prevención. Entonces el tema del ADN fetal es algo que debemos de estar haciendo de rutina, no lo hacemos por costo. Y claro, el otro estudio, si nos dice que es negativo, pues ya es negativo, pero qué padre saber a nivel cromosómico, sí, y combinarlos. Y tener la certeza que más se encamine y que más se acerque al diagnóstico, ¿no? Sí, esta pregunta es muy interesante. Te voy a preguntar porque tenemos ya nada más 5 minutos, sí, pero para que contestes así piensa rápido, ¿ok? Te preguntan, ¿qué puedo hacer si mis análisis dice que hay riesgo de preeclampsia? ¿Y qué implica para mi bebé? Sí, por supuesto. Obviamente se tienen que hacer cambios en el estilo de vida, se tiene que hacer un seguimiento diferente. No es que estemos en riesgo, pero intervenciones pequeñas como la arginina, como castaña de hilo que usted mencionaba, como la aspirina, que hay muchos estudios sobre que pueden modificar la aparición. Puede ser que anule la aparición de la preeclampsia si se detecta ese riesgo, o si se presenta que se presenten etapas cuando ya el bebé alcanzó su máximo potencial de crecimiento, cuando ya estamos a punto de nacer, ahí se reducen más dobletos. Creo que intervenciones pequeñas sí podrían modificar. Y tienes que medir trombofilias, porque de 10 personas que les dan riesgo de preeclampsia, 6 tienen trombofilias. Entonces, y necesitas tener evidencia de qué trombofilia es, qué medir, cómo tratarlo, cuánto tiempo en el posparto. Y sangre para preeclampsia que tenemos, afortunadamente hay marcadores bioquímicos, así como hay marcadores para enfermedades placentarias o enfermedades cromosómicas, hay también marcadores bioquímicos que se meten en la misma calculadora y nos dan un riesgo más preciso. Puede ser que se eleve la presión arterial en la paciente, pero puede ser que no sea preeclampsia, puede ser que sea un problemita, no sé, renal, que sea otro evento desencadenante de la presión arterial, no es preeclampsia. Podemos diferenciarlo. No, y por invertir 5,000 pesos en trombofilias, por hacer una suplementación alta en proteínas, alpiste, dar anticoagulantes, usar arginina, o sea, toda la prevención que hay que nos garantiza que no se expresar, versus que el bebé nazca prematuro, terapia intensiva, la mortalidad es alta, ¿no? En México mueren alrededor de 15,000, 20,000 mujeres al año de hipertensión y de hemorragia, ¿no? Es la segunda causa de mortalidad materna, de prematurez y por ende mortalidad. ¿Cómo se hace la prueba de ADN fetal? Se toma en sangre materna tan tempranamente como en la semana 9, 10, 8, como mencionó el doctor. Lamentablemente en México no se procesa la muestra, pero sí tenemos ese convenio con las empresas que lo procesan en Estados Unidos. Regularmente el resultado nos lo dan
entre 7 y 10 días. Afortunadamente hemos logrado cortar los tiempos y es detectar lo que usted decía hace un momento, la sangre que se pasa, la sangre fetal que se pasa a la sangre materna y eso se mete a un equipo automatizado que nos emite los riesgos al analizar esa cantidad de DNA fetal que hay y qué tan alto o qué tan bajo están esos niveles. Te preguntan, ¿la edad de regla para padecimientos congénitos? ¿El riesgo aumenta en mayores de 35 años? La edad es muy relativa. El hablar de edad materna de riesgo realmente es algo que se está cambiando y que se está quitando de los libros. Esto salió de un modelo económico en Londres, donde a todas las mujeres el sistema público les tomaba muestras para enfermedades de los cromosomas, tomaban líquido y lo analizaban. Obviamente el gasto era impresionante para el sistema de salud público, entonces dijeron, oye, como se lo hacen a todas las embarazadas, no solamente la tasa de detección no era tan alta. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down es más prevalente en pacientes de menor edad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se embaraza entre los 20 y los 30 años. Muy pocas mujeres se embarazaban a los 35. Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Dónde está el mayor riesgo? No, pues después de los 40 años, pero para no descuidar a tanta población, dijeron 35 años. Fue como algo arbitrario. Sí tiene un sustento médico. Usted como biólogo de la reproducción sabe que el ovario va envejeciendo después de los 35 años. El punto ahí es que... Bueno, y en el hombre después de los 40 años, hay un 30% y 40% después de los 45 años de envejecimiento celular espermático, aunque sean nuevos, ¿no? Y todo eso lo puedes controlar y revertir. Ahí el tema que en los 35 años el óvulo no es que si ya tienes 35 años vas a tener síndrome de Down, sino si por alguna situación ovulaste el óvulo, vaya a ser la redundancia, que no tiene esa capacidad de reparación, porque el síndrome de Down no es algo heredable, sino es algo en la división celular. Fue un accidente que al momento de ovular no se rompió bien los cromosomas, algo muy específico de ese mes, de ese tiempo, y sobre todo que, bueno, lo que sí se ha visto en las últimas investigaciones es que en ese ciclo donde hubo una mala división, claro, es el producto de lo que pasó 3 meses antes. Wow. Del efecto de estrés, de tensión, de no dormir, se manifiesta normalmente 3 meses después. Claro. Entonces nos está cambiando mucho la forma de ver las crisis que tenemos en la vida. Por eso el control prenatal también ha cambiado mucho, ¿no? La preparación que antes hacíamos o que ya estábamos en el embarazo y empezábamos a la suplementación, realmente la preparación debe ser desde el tiempo atrás, cuando tengamos la oportunidad modificar hábitos de vida, que cuando entremos en un periodo de embarazo estemos en una condición ideal para beneficiar no solamente a la paciente, sino también a su Preguntan que si es real que la mamá de más años tiene mayores probabilidades de tener Down. Sí, y problemas neurológicos. Sí es cierto, pero es algo que puedes recuperar, puedes controlar. Y cuando tienes una antimuleriana menor a 1 y no te suplementas bien con antioxidantes, y aparte en el embarazo tienes disminuciones de picos de oxígeno, te salen los riesgos altos y no usas anticoagulantes, no usas omegas, nutrientes, pues obviamente te incrementa más que el riesgo en la población de que haya de este déficit, de esta neuroconexión. O sea, todo eso lo puedes controlar. Por eso en el control prenatal ahora más que nunca vemos cosas como si fueran nuestros bebés, ¿no? Pensando mal en ese tipo de cosas. Por eso la hormona antimuleriana es muy importante, porque si sale baja menos de 1, es forzado el que tengamos que prepararnos celularmente antes de un embarazo 2 meses, ¿no? Sí. Y te preguntan, ¿conviene preservar células madre? Sí, yo cada vez hemos tenido más información. Redundo en que vivimos tiempos privilegiados. Anteriormente nada más se sabía que beneficiaba en problemas de displasia sanguínea, ¿no? Leucemia, pero actualmente tenemos un conocimiento que, bueno, usted acaba de ir a un curso a prepararse más sobre esto. Creo que el conocimiento que tenemos actualmente nos permite abordar más enfermedades, prevenir más enfermedades cuando guardamos células madres. La verdad es que esa respuesta se la dejo a usted, que es el experto. Pues mira, la experiencia que tenemos aquí en el hospital,
en el grupo de ELIX, de medicina regenerativa, donde ellos fueron los primeros que nos dijeron, oye, ¿por qué no usas stem cells en esta paciente que tuvo el desprendimiento de placenta? Y luego lo usamos en otra paciente de gemelos que iban a nacer súper prematuros y nacieron, no requirieron nada. Y luego empezamos a ver los reportes que hay en los animales sobre el incremento de óvulos en personas que han envejecido. Y luego nosotros tenemos ya varios casos que este año nos invitaron a presentarlos a Europa, en donde la mitad de las veces, bueno, todas han demostrado, bueno, el 80% para mí son casi todas, demostraron un incremento en los folículos, y es algo increíble. O sea, el ver el efecto que tienen y cómo aún de lo que estamos haciendo podemos todavía tener combinaciones celulares diferentes para potencializar lo que son los últimos conocimientos que hay, que son los que fuimos a aprender. En el hospital acaban de aplicar terapias celulares para otras personas en protocolos de investigación. Entonces, esta rama en investigación que se está haciendo, lo que va a demostrar es que, pues, lo que confirmamos siempre, que la magia está dentro del cuerpo. O sea, no es que las existencias, o sea, sí son mágicas, pero la magia es que el cuerpo está ahí. Y después de los 26 años esas células se dejan de liberar, se quedan en la grasa, se quedan en la médula. Y entonces la circulación de esas células en sangre periférica es muy reducida. 20% de las que lactan dan stem cells, y entre más lactaste, pues vas a tener más sistema de reparación a través de la vida. El trabajo de parto activa celularmente estos factores de crecimiento de las plaquetas que conectan a las células madre para repararse. Entonces la biología natural, que a veces nos estamos perdiendo por que no entran en parto, las que sí pueden, ¿no? O que no lactan las que sí pueden, porque no todas, ¿no? Hay veces que hay problemas que no. Todo esto nos hace que nuestro sistema de reparación sea más tardío. Entonces cuando se aspiran esas células del cordón, o bueno, que se tomen del cordón, o las de la pulpa, que son increíbles, las de los dientes, que ya hay bancos en México increíbles, o cuando se sacan de la grasa, son células que hacen que se repare cualquier parte del cuerpo. Todavía no sabemos cómo es que saben a dónde irse, ¿no? Porque las aplicas en la vena, pero no en el pulmón, el cerebro, y llegan una cantidad reducida, por ejemplo, al ovario, a la articulación. Por eso en muchos casos específicos sí hay que ir a inyectarlas directamente como en el ovario, ¿no? Claro. Pero el efecto que tienen es impresionante. Entonces, científicamente no hay margen de error en que deberíamos estar guardando nuestras células. Claro. Y quien lo sabe es el que tiene un problema, ¿no? Cuando lo tienes es ¿qué hago? Pues afortunadamente hay bancos, pero si usamos lo que está en nuestra familia es mucho mejor. Te preguntan que si en la semana 34 aún hay riesgo de preeclampsia. Sí, de hecho las calculadoras que utilizamos y los marcadores bioquímicos de los que hablábamos están diseñados los protocolos para diagnosticar esa preeclampsia que pueda aparecer tempranamente, antes de las 34 semanas, antes de las 37. Incluso la preeclampsia se puede presentar después del nacimiento también. Todavía hay cierta influencia placentaria que hace que se estén liberando en la circulación materna, y que incluso después del nacimiento, pocas pacientes, pero sí las hay, presentan elevación de la presión arterial que se incluyen en la clasificación de preeclampsia. Sí, todavía hay riesgo. Las intervenciones, lo que mencionabas hace un momento, es que una intervención tan sencilla como dar aspirina, L-arginina, castaña de Indias, que mencionaba el doctor Lucan, pueden prevenir que la preeclampsia se presente de manera temprana. ¿Sí? Y si se presenta, si hay una susceptibilidad muy alta, una probabilidad muy alta de que la presenten, que esta se presente con estas intervenciones de forma tardía, y eso es muy beneficioso porque no tenemos un bebé prematuro, no condicionamos un bebé a inmadurez por una complicación del embarazo. Sí se puede presentar después de las 24 semanas, incluso después del nacimiento, pero se puede prevenir con intervenciones tempranas. Y eso se detecta incluso desde las primeras etapas en un ultrasonido del primer trimestre. O sea, 14 semanas, se miden las arterias uterinas, se miden factores bioquímicos, y podemos detectarla tan tempranamente. Sí, nos preguntan que en Vitex si existe un tamiz genético para adultos. Sí,
todas las personas podemos Claro. ir y medir el ADN y que nos dé nuestro manual de Nuestro entendimiento código. de por qué nos comportamos así, ¿no? Físicamente, habilidades, deficiencias, etc. Helix, se les puedo dar los datos por si alguien que me preguntó es interesado. Los problemas cromosómicos al azar, hay forma de prevenirlos. Es que el problema cromosómico, o sea, hay mutaciones de novo, de que es la primera persona Sí, que, pues. pum, que aparece, y todos los problemas cromosómicos, estas proteínas que mutan o que brincan o que se activan en situaciones de baja de oxígeno, que es cuando no dormimos, principalmente en ese famoso horario, ¿no? De las 11 a las 3 de la mañana. O a veces no duermes ahí, pero es muy bueno para dormir y reparas, ¿no? Claro. Pero sí es una constante, no es algo sano. Lo segundo es acidez, que básicamente es alimentos, ¿no? El ácido que producen los alimentos, principalmente las cosas blancas, ¿no? El azúcar, lácteos, harina en personas susceptibles. Y lo tercero es que es el detonante real de esta mala división celular de ADN de las células, que es lo que condiciona estas mutaciones, que es el estrés, el cortisol, ¿no? Entonces esa combinación es una bomba. Lo congénito es diferente, no sé si les quiero explicarlo. Lo congénito, que a lo mejor la pregunta se refiere también a cuando hay un defecto de una válvula cardíaca, una cavidad cardíaca, un oído, etc. Claro. Realmente hay muy pocos casos en los cuales se pueden repetir embarazos con enfermedades cromosómicas. El 95% es por una mala separación, técnicamente se conoce como una no disyunción en este mecanismo genético que tiene la célula al dividirse. No solamente pasa en la división del óvulo, sino un 5% también en la división del espermatozoide. O sea, si hay síndrome de Down heredado también por los papás. 5% es quizá un porcentaje muy pequeño, pero lo hay. Hay algunos arreglos genéticos como mutaciones robertsonianas que si se corre con la mala suerte de que yo tengo la mutación robertsoniana, mi pareja también, y se juntan esos genes, en cada embarazo se está repitiendo un síndrome de Down. Sí los hay, son muy pocos los casos, son muy raros, pero sí, con respecto a lo congénito, son alteraciones estructurales que se presentan ya cuando la división celular ya pasó. Pero en ese proceso que usted explicaba, cuando se cierra la pancita, cuando se forma el corazón, cuando se cierra el sistema neurológico, hay enfermedades como los defectos de tubo neural, que son lo conocido como espina bífida. Hay alteraciones donde no se cierra bien la pared abdominal y hace que los intestinos se queden de fuera. Esas son alteraciones estructurales o anatómicas que no están relacionados con lo genético. Lo que habla el doctor de las válvulas cardíacas puede ser que en la formación del corazón, esos cojinetes que forman las válvulas cardíacas no llegan a la distancia que tienen que llevar, no se forma esa división interventricular, y es algo que conocemos como enfermedades o malformaciones congénitas que suceden en ese bebé que ya se dividió, que ya está formado, pero que esa última fase de formación sufre alguna alteración. Sí. Roberto, te preguntan, mi hijo estuvo diagnosticado con PCI, parálisis cerebral. Sí. Entiendo que tuvo que ver con lo que estamos mencionando. Claro. O sea, obviamente la parálisis se asocia a una expresión génica, porque también hay genes que te la dan, que se pueden manifestar, y en la mayoría de ellos es por una disminución del oxígeno. Entonces, los niños que salen con un riesgo de nacer antes de tiempo, preeclampsia, etcétera, son los que tienen más riesgo de esto. Sí, claro. Más riesgo, aunque puede presentarse al azar. Y hay un trabajo que también hace muchos años presentaron sobre resonancias que les hacían a los niños a quienes hacían microtrombos, Sí. y vieron que el riesgo era igual si era cesárea o parto. Y lo otro es que vieron que aunque un 70% de esos microtrombos que pasaban desapercibidos en la vida, pero que no sabían a largo plazo si podían tener alguna injerencia o no, no mencionaban en aquel entonces lo de las trombofilias y estudiarlos y eso, pero vieron que 3 meses después de que nace un bebé
al momento de pinzar el cordón, cuando hay esa activación de esos genes, de esos coágulos, pueden inducir esos microtromos todavía 3 meses después. Y es por eso que a veces al nacer revisan reflejos, etcétera, y todo está bien, y es muy difícil determinar si en ese momento pudo haber habido infartos cerebrales, o sea, más bien que no se han manifestado todavía, aunque es uno de 100 o muy, muy bajo, ¿no? de los que sí los tuvieron, y por eso es muy importante esta evaluación neurológica al nacer, a la semana y al mes. En el tercer trimestre, cuando se termina de alguna manera de desarrollar el sistema nervioso, que empieza desde las primeras etapas de crecimiento, pero es al final del embarazo cuando esa plasticidad cerebral tiene su mayor beneficio y madurez. El tema de la parálisis cerebral, los estudios que se han dirigido es para determinar si es en el momento del parto o antes del parto. Realmente muy poco porcentaje de las parálisis cerebrales suceden durante el parto. La gran mayoría de las parálisis cerebrales es por algo que ya traía, que no se detectó como algo vascular. La disminución de oxígeno puede ser que haya pasado incluso antes de que iniciara el trabajo de parto, y que bueno, que lamentablemente no se puede detectar, que sí hay manera en la vigilancia, el tema que hemos platicado con el personal aquí pronatal, todos los sistemas de vigilancia que hay antenatal y durante el trabajo de parto, que nos permiten sospechar si hay un riesgo de disminución del oxígeno y por ende el riesgo de parálisis cerebral. Pero a veces es algo que no se ha estudiado. Siempre ustedes nos comentan, a veces ahí está la información, pero no la buscamos, ¿no? Obviamente estas evaluaciones se tienen que realizar con un control prenatal adecuado, se tienen que hacer las evaluaciones ultrasonográficas, pero hay temas como los vasculares, como las estrellas sanguíneas, que condicionan una baja de oxígeno y que a veces no se pueden detectar con todo lo que tenemos actualmente, ¿no? Sí. Inglaterra logró bajar igual, ¿no? Como los estudios que hay en todo el mundo, la incidencia de esta mala adaptación neurológica, sí, con la suplementación 3 meses antes de omegas, de este ácido fólico, nutrientes, y sobre todo buscando deficiencias específicas que tienen las personas, ¿no? Y si pensamos que todos los niños pudieran tener un riesgo de ello, y nos suplementamos y nos cuidamos de una forma diferente, sí, y dormimos, pudiéramos prevenir, ¿no? Y aparte, cuando hay esta tendencia, el cuerpo es capaz de autorrepararse, de tal forma que por eso podemos tener los adultos pequeños déficits que seguramente si no nos hubiéramos reparado hubiésemos avanzado hacia una expresión muy alta como una parálisis, ¿no? Te preguntan también que si tienes algún protocolo de acción cuando los resultados son positivos, en que el bebé tiene un problema durante el embarazo. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo abordas para darla? Me imagino que es para darle noticia, claro, ya que hay muchas familias que hablan de la importancia de las palabras de los médicos. O sea, como que lo que recuerdan es el doctor, cómo me lo dijo, lo evadimos, y a veces también, muchas veces son cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no? Y se nos nota se te vio en la cara, ¿no? O sea, siempre nos angustiamos mucho de eso, pero sobre todo, pues todos tenemos botones de cosas que nos han pasado con nuestros hijos, la familia, nosotros mismos, ¿no? Entonces, al momento de verlos, se nos nota, ¿no? O sea, entonces dicen que lo normal es que controlemos esa parte, ¿no? Que nuestra mente la hacemos, pero no es así. Pero dicen, oye, ¿tienes algún protocolo para las noticias? Sí, por supuesto. Afortunadamente, desde la formación que tuvimos en el Instituto Nacional de Perinatología, auspiciado por la UNAM, llevamos un curso de cómo dar malas noticias. Obviamente eso lo hacemos como médicos maternos fetales, pero no somos los expertos. Sí contamos aquí en la clínica con personas preparadas para dar malas noticias. La licenciada Katia Ile, Gaby Musi, que son las expertas, no solamente dar una mala noticia durante el embarazo. Recientemente tuvimos que dar una noticia de un bebé que venía con síndrome de Down. Obviamente todo el equipo que conoce a la paciente, estamos pendientes de ellos, de cuál es su deseo,
como la parte médica. Como dice el doctor, varios de nosotros hemos pasado por situaciones similares, y esa empatía que se debe tener con los pacientes, y no solamente es palmearle la espalda, sino tener una respuesta, estudiar y buscar la respuesta de por qué pasó lo que, no sé, el síndrome de Down, poder estudiar un cariotipo, poder estudiar a la pareja, buscar una respuesta si fue trombofilia. Eso es lo que nos libera un poco al tener toda esa información, y lo que siempre platicamos con las pacientes. Obviamente el abordaje neuropsicológico, también hay personal capacitado, pero de nuestra parte, como la parte médica, creo que es buscar la respuesta y no dejar a la paciente con un no sé por qué pasó, ¿no? Sí. Sino tenerles una respuesta, y eso nos permite lo mismo, prepararnos de manera diferente para que no vuelva a suceder. Sí, y nos preguntan también el protocolo, y luego los adaptógenos, si son sustancias naturales que se encuentran solamente en algunas plantas, que si proporcionan, o sea, nos preguntan que si los adaptógenos es una buena idea, si son funcionales y si son recomendados científicamente. Pues mira, los adaptógenos, lo que yo sé en mi humilde opinión, o sea, es que hay pocas plantas que los tienen, y de nosotros lo que usamos es algo que seguramente en pocos años vamos a usar sustancias muy específicas que de este rubro les dicen superalimentos o superfoods, claro. Porque el efecto, nosotros lo que usamos es la maca, pero por ejemplo Lima, que es una Lima que es cinta negra en esto, ellos usan mucho la ashwagandha y tres que utilizan mucho, no lo recuerdo, pero nosotros usamos mucho la maca en las pacientes que tienen una mala división celular en la fecundación, en este caso que es muy frecuentemente asociado a los espermas, donde pues, se ha demostrado que incrementa los niveles mejor que un medicamento, ¿no? De testosterona, de progesterona, y lo que hacen realmente los adaptógenos, que son esas sustancias de plantas muy no tan frecuentes, es que elevan, uno de los mecanismos de acción, no sé si el más importante, es que elevan una enzima en el cuerpo que se llama telomerasa, y la telomerasa, y también lo hace resveratrol, aunque no sé si es de la familia de los adaptógenos, pero lo que hace es que elevan la telomerasa, y lo que hace la telomerasa es que las vidas que tenemos predeterminados de cada órgano, por ejemplo del hígado, del cerebro, del intestino, cuando la telomerasa baja por no dormir, por estrés o por mala alimentación o por agotamiento, lo que hace es que esta célula viva menos. En lugar de que el intestino sea nuevo al tercer mes, a lo mejor al mes tiene que repararse, y entonces los años de reparación se van disminuyendo, y entonces el efecto que puede condicionar esta muerte celular acelerada pues es en cáncer, ¿no? Entonces estas plantas seguramente es algo que en nuestro botiquín de cosas muy específicas deben de estar en unos años ya muy enfocados hacia cosas específicas, porque todo tiene un efecto en todo, pero no necesariamente te va a servir. Entonces ahorita lo que usamos en la actualidad son cosas que han demostrado mejorar para algo muy muy específico, y es cuando lo usamos, pero tratamos de no usar plantas o sustancias que no conocemos realmente si nos van a servir para ese efecto, que seguramente en pocos años va a haber los estudios para decir, mira, la ashwagandha que sirve para eso, eleva la telomerasa, es un reparador celular, ayuda a la autorregulación, reparación, etcétera, pero a lo mejor encontramos que utilizando por ejemplo la espirulina libera stem cells igual que los beta-glucanos, ¿no? Entonces a lo mejor la ashwagandha puede ser también algo muy específico para esto que aún no lo conocemos, ¿no? O sí se conoce, pero no estamos seguros de qué concentración, cuánto tiempo, en qué personas sí, interacción con otros a lo mejor interactúa con arginina. O sea, hay muchas cosas que todavía no conocemos, porque claro, la planta sirve para mil cosas, pero a nivel de dosis, de tratamiento, es muy diferente, ¿no? Es lo que cambia. Entonces, esta es una parte que seguramente
en unos años vamos a tener mucha información y seguramente lo vamos a estar usando como en lugar de utilizar un antiinflamatorio, o solo oye, toma. Y que si podemos, me pregunta que si podemos tomar maca. Sí, la maca es una sustancia natural que en las dosis de farmacia o de GNC, lo que hacen es que es un regulador natural, tiene muchos efectos, pero uno de ellos es un regulador natural del hipotálamo. El hipotálamo es el que conecta nuestra parte cerebral con la hipófisis y regula la parte neuroendocrina, saciedad, sueño, tiroides, glándula suprarrenal, ovario, hormona de crecimiento. Entonces es un regulador natural del hipotálamo que se desactiva en momentos de tensión, de estrés y de no dormir básicamente, ¿no? Entonces la maca, todas las sustancias en estas dosis altas, pues decir, bueno, toma maca siempre, sí, puedes tomar un té y eso, pero en las dosis terapéuticas, que es muy diferente, lo ideal es que no sean periodos de más de 6 meses, ¿no? De 6 meses como dosis terapéutica, y luego o dosificarlo lunes a viernes, descansar fines de semana, o tener periodos de descanso de 3 meses, ¿no? Porque si no el cuerpo se sensibiliza y entonces ese efecto padre empieza a disminuir. Entonces si lo desensibilizamos y luego lo retomamos, vuelve a ser el efecto importante, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo vamos a tener más conocimiento sobre este tipo de productos. Siempre que una paciente a mí me pregunta, ¿puedo utilizar esto? ¿Puedo utilizar lo otro? Siempre les platico una historia personal en el rancho cuando nos resfriábamos. La abuela ponía ahí en Tabasco, con el sol de Tabasco, un tambo con agua al sol que lo calentaba, unas hojas de hierbas. Entonces, báñense con esa agua, ¿no? Te bañabas y se te quitaba el resfriado, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Una paciente me dijo, pues todo el proceso de fotosíntesis que hacen las hierbas con el sol, con el agua, tiene que tener algún efecto. Realmente todo ese conocimiento creo que vamos a obtener más información en los próximos años que puedan de alguna manera también podamos ofrecérselos a las pacientes, pero sí como personal encargado de la salud de las personas tenemos que tener más información para hacer todas estas recomendaciones que usted menciona, saber bien las dosis terapéuticas para realmente ofrecer un beneficio. Sí, y por ejemplo, el que haya evidencia de que funciona en algo, a lo mejor la forma como lo utilizamos no es el adecuado, ¿no? Claro. Porque hace poco leí también la absorción del ginseng, que también es un adaptógeno, que se absorbe 4 veces más si es en ayuno. Como, no sé si todos los adaptógenos sean iguales, pero y la pregunta es quién lo ha tomado, quién lo toma en ayuno, ¿no? Dicen después del desayuno, después de la comida, o sea, pero lo normal es que lo tomes en ayuno porque lo absorbes 4 veces más y ese sí se absorbe en un ambiente ácido. Entonces a lo mejor las personas que están con mucha alcalinidad, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Pero no se absorbe bien, tiene que ser en ayuno, en un momento más. Entonces, no, o sea, si no conocemos eso, a lo mejor tengo 5 años tomándolo y no es que no te funcione, pero el efecto real terapéutico, que es lo que quieres, no como toma una dosis al día, que sí te da un efecto a largo plazo, por el efecto que digas, wow, sí, tuvo un efecto para esta función. Tienen cosas muy específicas que muchas de ellas aún no conocemos. Quizá la experiencia que tengamos como médicos formados en medicina alópata sea que de algunos medicamentos, ¿no? La diferencia que hay en tomar, no sé, un medicamento como el omeprazol, que la recomendación de los gastroenterólogos a veces tómatelo en ayuno. ¿Por qué? Porque en la noche se forma todo el ácido, se concentra todo el ácido, amaneces, lo neutralizas y así el efecto del medicamento neutraliza toda esa concentración de ácido y el efecto se perpetúa por más horas. O la aspirina como prevención para preeclampsia, los estudios dicen que es mejor tomarlo en las noches. Entonces, a veces ese tipo de recomendaciones tienen mucho peso, ¿no? Sí. A veces cómo los utilizamos. Incluso, por eso nosotros siempre en la consulta preguntamos, dime los horarios, ¿no? Exacto. Y las personas dicen, ¿por qué me preguntan otra vez lo mismo? Y ya que búscalo en el expediente, ¿no? Llega el enfermo y dice, oye, es que dijo que no, pues que no es el tema. Lo que queremos ver es a qué hora lo tomas, porque a lo mejor
lo toma en la tarde y ahora en la mañana y a lo mejor está interactuando con otra cosa y entonces como es el ejercicio como el Riopan, ¿no? Claro. que hay algo nuevo, bueno, no sé si sea nuevo, pero si lo usas, esto lo aprendimos de Mauricio, ¿no? Hay información que si lo tomas frío hace sentido, ¿no? Esta sal que es en el norte de Europa, que es única, ¿no? Es muy, muy padre el efecto que produce, pero si lo tomas frío, que pues digo yo, oye, es que frío desinflama y eso, ¿no? Pues no, se inactiva, entonces quizás si yo lo he tomado, he sido inactivo y mi mente dice, wow, me cayó súper bien, ¿no? Y no es así, si ¿no? no lo tolera, a veces le decimos, mételo al refrigerador para que sea más fácil que lo pases, y a veces lo estamos inactivando. Entonces, pero por eso tenemos que ver al menos también cuando nos dicen las personas, mira, tomo esto para los lípidos y yo digo, pues yo te voy a dar inositol, y si le doy, pues y luego le voy a dar glutatión, y la lecitina va a potenciar el inositol, pero va a competir contra el bezafibrato. Entonces, ya el efecto positivo de toma esto, pero si lo tomo uno en la mañana y otro en la tarde, entonces pues tiene un arte, ¿no? Saber cómo tomamos las cosas, porque si no lo que sirve, pues no sirve, y a lo mejor me inactiva el bezafibrato y estoy tirando el dinero, ¿no? Entonces, por eso sirve mucho siempre el horario, ¿no? ¿A qué hora te lo tomas? La verdad, Lisa, porque siempre los pacientes dicen, ¿por qué siempre nos preguntan lo mismo, no? Y yo, pues es que a lo mejor ya cambiaste la forma de tomar cosas, ¿no? Y pues prácticamente ya no tenemos preguntas y nos pasamos los 5 minutos. Y bueno, mi conclusión de hoy, aparte de agradecerte, Roberto, que hayas estado aquí y trajo una presentación muy, muy padre, porque es un tema muy amplio y traes información increíble que yo creo que hay que hacer otra plática ya muy específica, que absorbas cada un bullet, ¿no? De eso, porque de ahí las personas les va a servir mucho. Es que mi conclusión es que podemos ser capaces de prevenir y modificar la forma que estamos predeterminados y cómo el ambiente nos está influyendo en la forma como nacemos, como crecemos y como hoy somos. Y que eso no tiene límite ni edad, ¿no? Y que a medida que entendamos a irnos cayendo y levantando en todos los sentidos, vamos a poder vivir mejor el tiempo que tengamos que vivir y ser una fuente de salud para los demás, porque cuando una persona muy sana llega a un hogar, las personas se empiezan a enfermar menos. Cuando vivimos con una persona enferma, las personas nos empezamos a enfermar menos, física y emocionalmente, ¿no? Sí, vives dos mujeres, la que es hasta a mí me tocó en la escuela que decía un profesor, era un programa para una comunidad, ¿no? Todos los años llegaban gente de bajos recursos a la universidad y en la Autónoma de Guadalajara, y entonces este programa era muy, muy padre y era pues de mucha vivencia, y los doctores muchos tenían pues el oro puro de la experiencia, ¿no? Entonces me acuerdo de una paciente que llegó que no le servían los medicamentos, y a pesar del medicamento sangraba y no era regular, y entonces el doctor en su desesperación pero inteligencia de vida le dijo, ¿por qué no te vas a vivir con alguien que sea muy regular, muy exacta, ¿no? Y todos, ¿y por qué? Porque si tú vives con una persona que es regular, empiezas a menstruar cada mes, ¿no? Y es más fuerte la que menstrua cada mes que la que se desajusta. ¿Por qué? No sé, pero eso es. Y lo segundo es que las personas se sincronizan, ¿no? Empiezan el mismo día reglan, el mismo día menstruan, y entonces esta potencialidad energética pues, que pasa, las hormonas se liberan de la piel, etcétera, es lo que hace que podamos contagiar a los demás, ¿no? Cuando estamos bien. Entonces mi conclusión es que debemos de aprender más a reconocer cómo somos. Si lo hacemos a nivel genético sería increíble, y deberíamos estar haciendo eso porque podemos ser capaces de modificar la forma como hoy estamos. Totalmente. Si nos quieras concluir sobre tu plática de hoy. Claro que sí, doctor. Primeramente, pues igual agradecerle la confianza y a todos los pacientes que nos están sintonizando a través de esta red social maravillosa, y que podemos
exponer todo este conocimiento y bueno, invitarlos a que se acerquen a nuestro grupo, no solamente pacientes ginecobstetras que tengan pacientes de alto riesgo, que necesiten el apoyo de una evaluación de tamizaje en pronatalia y en fetal medicine Vité tenemos afortunadamente las herramientas y los equipos para poder detectar complicaciones, predecirlas y lo que usted decía, modificar ese curso de la enfermedad. La verdad es que nos hemos diseñado queremos ser ese centro de referencia y vigilancia materno-fetal, pues que suple esas necesidades de detección, diagnóstico, de corrección de enfermedades, no solamente fetales, sino también maternas, y dar ese seguimiento antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Creo que podemos prevenir muchas cosas, encontrar respuestas a efectos secundarios que hemos tenido en experiencias previas, en embarazos previos, y podemos hacer algo diferente, ¿no? Una preparación diferente para mejorar los resultados perinatales, que es nuestro anhelo, nuestro deseo, y es lo que la pasión que nos mueve todos los días, es pues entregar buenas noticias. A veces he estado en lugares donde no me presentan, ¿no? Y entonces no hay yo cómo interactuar, ¿no? Entonces digo, pues me voy a presentar. Y me senté así con Roberto, ¿no? Porque pues bueno, trabajamos juntos, pero aparte Roberto no lo presenté formalmente, pero Roberto tiene un centro de medicina fetal aquí en el hospital, donde recibe pacientes que no son nuestras, que envían de otros doctores, donde les hacen los estudios fetales, de ADN, segundas opiniones cuando el bebé no está creciendo, cuando hay riesgos para hipertensión, para nacimiento prematuro, cuando ha habido antecedentes de pérdidas o de óbitos o que tienen trombofilias, y entonces es un centro de referencia para ginecólogos que envían sus pacientes, y ese se llama Centro de Medicina Fetal Vité. Pero como aparte ellos se creen mucho porque saben mucho, pero entonces quería ver si se autopresentaba y si lo hizo, entonces realmente toda la formación que tenemos, yo creo que coincidir con personas que tengan esa preocupación por los pacientes como usted, doctor Lucán, con todo el equipo que está aquí en Vité, no solamente los ginecólogos, sino todo el grupo de médicos, hace que vivamos con esa pasión de estudiar, de prepararnos, no para demostrarle algo a alguien, sino para beneficiar a nuestros pacientes. Ese es nuestro motivo de vida. Creo que nos preparamos para ustedes, y bueno, coincidir con personas que tengan ese mismo objetivo engrandece pues nuestra misión y nuestras actividades diarias. Sí, no, muchas gracias. Les voy a dejar los datos de Roberto por si necesitan alguna asesoría, contactarlo, o dárselo a alguna persona que no le está pasando bien. Participa en los grupos de apoyos de la Fundación Pronatal para pérdidas, infertilidad, y bueno, así como nuestros socios que nos hemos ido reuniendo. Roberto es una de las mejores personas que conozco. Tengo de él el mejor concepto que alguien pueda tener de otra persona, ¿no? Porque convivimos mucho en las buenas, en las malas, en las remalas, en el día a día, ¿no? Sí. A veces uno quisiera que pusiéramos una cámara para que vean cómo nos angustiamos por ustedes, ¿no? Sí. Por los pacientes, cuando algo no va bien, cuando no va bien, cuando lo disfrutamos, pero sí es una parte que nos hace sentirnos muy motivados, ¿no? Por eso vemos siempre a los pacientes entre nos, para que no se nos ¿no? Haya cosas que no veamos, etcétera. Entonces, bueno, felicidades por lo que hacen, lo que haces es muy, muy, muy padre. Nos ha venido a aportar aquí al hospital, igual que Yasmín Copado, nuestra materno-fetal, que ya tiene mucho más tiempo trabajando con nosotros. Es muy joven, pero tiene mucho más tiempo con nosotros. Y pues nos sentimos muy orgullosos de que estén con nosotros. Gracias por estar presentes, a todos los que nos escriben. Se siente muy padre que sean nuestros pacientes. Hay personas que no conocemos y que las he ido viendo conectadas, que nos hacen preguntas. Nuestros amigos Gastro, Frank Zamora, que siempre nos acompaña, nos da mucha motivación poderles compartir algo, y pues que nos conozcan más lo que hemos estudiado, lo que vamos aprendiendo, las experiencias que vamos viviendo.
Gracias por compartir un trozo de su vida con nosotros hoy, que estén muy bien y esperamos enviarles un calendario de otras pláticas. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran saber, nos encantaría con los diferentes especialistas poderles compartir información que les sirva. Y buenas noches, adiós, buenas noches. Descansen.